La división. La primera salida del siervo de Dios a la Ciudad de México fue por revelación de Dios. En una visión contempló una laguna inmensa, allí Dios le pronunció: allí hay muchas perlas preciosas, preciso es que vayas a sacarlas. Era la Ciudad de México la que Dios le enseñó a través de visión, y su viaje fue en el año 1933. El hermano Gregorio Mendoza, conociendo el Evangelio, platicó a peluqueros, vendedores callejeros y gentes humildes la existencia de un siervo de Dios en la tierra. Les platicó que Dios había levantado profeta en estos tiempos. Le escribió al hermano Aarón, contándole que 2 familias estaban escuchando el Evangelio y deseaban conocerle. El siervo de Dios le respondió que iría. Llegó a la ciudad. La familia Martínez le ofreció hospedaje en casa de esta familia, ubicada en Onoalco, calle Azucena número 10, se conformaría la primera casa de oración, ya que el hermano Francisco Martínez vendió sus enseres y muebles, dejó su casa vacía para que hubiera más espacio para los hermanos. Así fue creciendo la iglesia, al punto de no tener suficiente lugar para los hermanos. Luego se adquirió la mitad del terreno de lo que hoy es la casa de oración de la iglesia de Vallejo, con ingresos originados de la venta de buñuelos que realizaban entre muchos más los siguientes hermanos: Luisa Pedrosa, Guillermo Martínez, Teresa Martínez, José Chávez. 10 años transcurrieron. Dios multiplicó la iglesia de Vallejo, fue de las más grandes, más de 500 miembros en 1943, luego de la celebración del cumpleaños del siervo de Dios en Guadalajara. Algunos ministros, al regresar a la iglesia donde el Señor les hubo enviado, empezaron a manifestarle a la iglesia ciertos pretextos e inconformidades. Estos fueron los inicios de una rebelión calculada con astucia por Satanás. Aparecieron múltiples conflictos connaturales en las conciencias de quienes buscaban ávidamente una coyuntura para demostrar su oposición y divergencia. Decidieron que era el momento oportuno para dar el golpe. Había algunos pastores que desde hacía tiempo deseaban separarse, y para iniciar el engaño a los miembros de las iglesias fundamentaron la corrupción del hermano Aarón con las siguientes arengas: ¿por qué acepta el hermano Aarón que se le entonen himnos de honra en su cumpleaños? ¿Por qué acepta que le lleven flores? ¿En qué lugar de la doctrina se explica que se debe usar corbata? ¿La iglesia de Dios debe aceptar médicos y doctores? ¿Se debe celebrar cumpleaños en la iglesia del Señor? Y finalizaron diciendo: qué obra tan perfecta, qué obra tan maravillosa ha hecho Dios con nosotros, nos trajo de la inmundicia, del pecado, de las injusticias, de la maldad. Por su amor dejamos propiedades, familias, comodidades. Hemos hecho bien al dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Hermanos, ¿y si Aarón se corrompiera? ¿Consentiríamos su pecado? No. Gritó la iglesia engañada por estos traidores. Y agregaban: seguiremos defendiendo la doctrina santa y pura hasta la muerte. En la siguiente escuela dominical, estos pastores anunciaron desde el ministerio: hermanos, Aarón se ha corrompido Aarón. Las preguntas que lanzaron a la iglesia carecían de fundamentos. Los disidentes tejieron una compleja red de falsas argumentaciones, para terminar en la calumnia, la deshonra, la afrenta y el desprestigio del siervo de Dios. Esta fue la estrategia de los rebeldes: de la calumnia al desprestigio, luego desconocerlo públicamente y buscar seguidores, después escoger otro líder y organizar otra iglesia. ¿Qué querían? ¿A qué aspiraban? ¿Cuál era el objetivo? ¿Ambición? ¿Reconocimiento? ¿Dinero? Imaginaron que convenciendo a una iglesia de más de 500 hermanos, le seguirían. Su arma fue la calumnia y la mentira, su estrategia atacar la imagen del hermano Aarón, gritando desde el ministerio: Aarón se corrompió. Aarón se corrompió. Diciendo que el mensajero de paz había pecado. Por lógica, cuando una mentira nace tiene un factor común: nunca ataca de frente, en cambio vulnera los cauces que eventualmente pueden dar respuesta. Tal cosa sucedió con el hermano Aarón. Antes de confirmar los rumores de la sublevación, envió a los hermanos Ramón Rodríguez y Julián Zamora para confirmar o desmentir la insurrección de algunos ministros y miembros. Lo que más le angustió de la sublevación era cómo afectaría espiritualmente a los hermanos. Esto le causaba un profundo dolor.
La sabiduría de los siervos de Dios se anticipa a las artimañas de los hombres, en su mente aparecían los disidentes, sabía de ellos, conocía su ambición, de su deseo de protagonismo. Y a pesar que los había puesto en las manos de Dios, se convertirían en enemigos que manejarían como verdad una realidad distorsionada por la envidia. Llegó a su memoria la lúcida imagen de una visión reciente comentada solamente con su esposa y que no había comprendido en toda su magnitud y trascendencia. En aquel sueño-visión la voz de Dios le anunciaba: serás sometido a una dura prueba, la hojarasca será quemada, después la vara de tu linaje dará fruto, mucho fruto, porque yo te he enviado. Angustiado, llamó a su familia, a los hermanos de confianza y frente a ellos estableció una estrategia: ayuno y oración, oración y fe. Así asumió esta realidad, con fe, y la chispa de preocupación disminuyó, una luz iluminó su mente, se llenó de seguridad y confianza, desapareció toda angustia. Después de orar se incorporó y partió ese mismo día a la Ciudad de México. Llegó en las horas de la tarde, lo recibieron en la estación denominada La Lechería. Los pastores que estaban en México y sus alrededores se fueron agregando a la conspiración, inseguros, confundidos y cobardes estaban esperándolo en la estación del ferrocarril. La recepción fue fría, tensa, los comentarios de lo que pasaba fueron frívolos, superficiales. Querían dividirse, cobardemente le anunciaron el motivo de estar reunidos. El siervo de Dios les respondió: ya llegaremos a la casa de oración, este no es lugar para platicar. Llegaron a la casa y minutos después le aventaron las maletas del siervo de Dios a la calle. Él observa lo hecho y dice a José María: ¿por qué haces esto? Si estoy aquí, si me he dado cuenta de la división, de la rebelión, es porque tú me escribiste. Este responde: no, hermano Aarón, es que, y agachó su cabeza. Acá tengo tu carta en la que me dices que Chabelo, Domingo, Lino Figueroa se querían rebelar. Que te ofrecieron, algo te ofrecieron, que te convencieron. La avaricia te ganó, ¿verdad? Este hermano agachó aún más su cabeza. Luego se sabría el ofrecimiento de los Chemas a José María, la dirección de la futura congregación, que él estaría al frente, ellos lo apoyarían y sería el director. La mañana siguiente, antes de la oración de 5 de la mañana, acomodaron las bancas en círculo, el hermano Aarón al centro para que quedara visible, a la mirada de todos, a merced de las impugnaciones. El ambiente amenazaba, era tenso, angustiante, difícil. ¿De quién o quiénes fue la decisión de dividirse? ¿Cuáles las razones? ¿Cuáles los grupos rebeldes que se pondrían al descubierto? Alguien debería de empezar a dar el golpe de timón, iniciar las sacudidas autoritarias, encender los fuegos fatuos que entretienen mientras estallan. Estaban presentes los líderes en complicidad, a cada uno le seguían hermanos previamente engañados, ahora eran sediciosos, contumaces, rebeldes, listos para amotinarse, listos para difamar, listos para la deshonra, eran las víctimas circunstanciales de esa sucia maniobra. Los pastores sublevados eran los oscuros actores centrales de esa crisis activa, turbia y sucia. Todo era enigma, conformado en una conjura decidida a destruir totalmente la figura del siervo de Dios en el juicio de la mentira. Las acciones inmediatas eran combatir y ofender, mentir y calumniar, protestar y destruir. La confrontación por principio. Avergonzar en público era su meta. Se movían en la trágica idea de que lo mejor es lo peor. Querían que sucediera lo pésimo y así el final vendría más rápido. El complot era inminente. Era el momento. El hermano Aarón decidió enfrentarse, preguntó a los hermanos que tenía más cerca: ¿por qué quieren dividirse? ¿Cuáles son sus argumentos? Un silencio expectante siguió a estos cuestionamientos. Los rostros palidecieron, las manos se crisparon. Súbitamente se presentaron, Domingo Vega y otros más, venían de Cuautla y al grito de «Aarón se corrompió». Aarón se corrompió, todos se descararon. Siguieron las calumnias, imputaciones descabelladas, lo acusaron de adulterios, violaciones, robos, imprecaciones, villanías, que pretendían convertir al hermano Aarón en falso. Luego, el rencor ministerial, la duda a su doctrina, lo mezclaron con fantasías y suposiciones delirantes. Era un golpe de efecto de indudable logro melodramático. Todos hablaban, gritaban,
Preguntaban en visible confusión y franco desorden. Ante el alud de imprecaciones de los disidentes no le permitieron aclarar nada ni en nada defenderse. El momento se complicaba, los supuestos pastores eran ahora mentes perversas que demostraban su maldad para calumniar. Unos por perversos y otros por débiles, demostraban en su traición la incompetencia de su fe, caos de desconcierto y anarquía, todos de pie procuraban que su voz agrediera al ungido de Dios y respondiera, los gritos se convirtieron en burla, mofa, blasfemias, vituperios, maldiciones, irreverencias, ironías, sarcasmos. El deterioro humano y espiritual de los conspiradores centrales generó el deterioro de los demás en una espiral asfixiante e interminable. El reloj marcó las 5 de la mañana, hora de la oración matutina. Tal vez el momento de tregua, la suspensión temporal de las hostilidades. El siervo de Dios continuaba resistiendo estoicamente. No había oportunidad para defenderse, en silencio apreciaba los rostros descompuestos, eran los rostros del odio gesticulando rencor e ira. El hermano Aarón pidió al hermano Zamora llevar a la oración, pero el ambiente era tan tenso que en el ministerio, atemorizado, no pudo decir nada. Enmudeció, nadie respetaba a nadie, el hermano Aarón tomó el ministerio, una gran mayoría guardó silencio, como si quisieran darle una última oportunidad para defenderse. Los observó a todos, como si en esa mirada quisiera convencerlos de su verdad y de su inocencia. Una expresión facial de dolor y preocupación se dibujó en su rostro. Su voz fue clara, serena y con ímpetu firme dijo, hermanos, creo en Dios, es mi maestro, creo en su voz, es mi guía, creo en mi fe, es mi escudo, y creo en la oración como el medio para llegar al Todopoderoso. Permítanme hablar, necesito que me escuchen, deben conocer mi verdad y si después deciden retirarse, háganlo por su propia convicción, no por falsos argumentos. Y agregó, pongámonos en las manos del Todopoderoso en este momento. Oremos con piedad, Dios tiene la solución. La iglesia obedeció, de rodillas y fervorosamente pedían el auxilio espiritual. Los insurrectos no soportaron esta actitud, era una muestra de debilidad en su feroz rebeldía. Y en franca sublevación, los conspiradores, de los cabellos levantaban a los hermanos y jalaban las chalinas de las hermanas, gritando con vehemencia, Aarón se corrompió, no le hagan caso, vamos, levántense. No le hagan caso. Así, violentamente los hermanos se incorporaron y abandonaron el templo. Predominaba el estupor y la confusión, no sabían qué hacer. La rebelión en el punto máximo. Al levantarse, el hermano Aarón observó con tristeza la apresurada estampida, también vio que habían quedado unos cuantos hermanos, estaban muy cerca de él, rodeándolo. En este caos de insurrección, desde el ministerio, en voz alta dijo a los pastores que empujaban severamente a los hermanos para que salieran, los hago responsables de los hermanos que por ustedes han sido engañados. Todavía Domingo Vega, con voz ronca, desde la puerta, manoteando con desesperación y furia, lo agredió verbalmente. El hermano Aarón, profundamente herido por la abrupta partida de sus hermanos, se acercó al pequeño grupo que sollozando le decían, apóstol de Jesucristo, hermano Aarón, estamos con usted. Ellos lo rodearon, él los abrazó con ternura. Después de un silencio, recuperado momentáneamente, impulsado por su fe dijo convencido, mañana Dios dirá quién es el santo. Los principales ministros que se separaron fueron, José María González, Domingo Vega, Vicente Martínez, Isabel Acevedo, Lino Figueroa, Marcelino Vargas y Pablo Holguín, con más de 500 miembros. Otros ministros que inicialmente habían conspirado públicamente, se mantuvieron al margen, algunos arrepentidos y otros avergonzados. Atacaron al hermano Aarón, usted se ha corrompido, por usar medicinas, llevar corbata, recibir y adornar el templo con flores, celebrar su cumpleaños, etc. El siervo de Dios toma la palabra y les dice, yo les explico estos temas y van a ver si están corrompidos o si son revelación de Dios. Inmediatamente empezaron a dar gritos, rechiflas, no quisieron escuchar, el siervo de Dios intentaba explicarles y una y otra vez le interrumpían, no lo dejaron hablar, a los hermanos que lo escuchaban lo sacaron de la casa de oración, a quienes estaban arrodillados los paraban y les decían, ¿por qué te arrodillas, no ves que ya se corrompió Aarón? La iglesia estaba espantada.
Allí el siervo de Dios profetizó: ustedes no durarán un año juntos. Los conozco. Si soy de Dios, mañana dirá Dios quién es el santo. Al santo lo hará llegar el Señor y al otro, lo vomitará. Se rieron, se burlaron y se dieron un abrazo respondiendo: mira, así abrazados, vamos a estar toda la vida, juntos. El tiempo dio cumplimiento a las palabras proféticas del siervo de Dios, se dividieron antes del año, el grupo disidente se autonombró Iglesia del Buen Pastor, qué denominación tan contradictoria. ¿Quién, conociendo a esos falsos predicadores, creería que en esos vocablos se interpretara la sencillez, la humildad, o acaso, la verdad? El origen de sus fundamentos son improvisados, violentos, llenos de contradicciones, nacidos de traición y falsedad, condujeron y guiaron a unos cuantos a valle de oscuridad. Con urgencia establecieron a uno de ellos como autoridad máxima, hasta ese momento de anarquía, caudillos eran todos y ninguno. Las características del candidato eran fáciles de predecir: que fuera débil para influir, hipócrita para convencer, farsante para impactar, enfermo de poder y ambición. El elegido fue José María González, Chema. Su personalidad contagiada de temor fue fácil presa para difundir infamia, imputaciones, deshonras. Chema, callado y envuelto por su miedo y falsas expectativas, aceptó el lamentable cargo: ¿seré yo, maestro? Se abandonó a la sensación de la traición, era su origen, lo escogieron atinadamente, era duro, turbio, solapado y malévolo. La polémica personal de Chema se redujo a la deslealtad, su problema estaba entre el terreno de lo moral y la ética. Al empezar la efervescencia disidente él no tenía ninguna razón moralmente válida para enfrentarse al siervo de Dios y rebelarse, su relación fraternal por el Evangelio le había permitido conocer lo suficiente a un auténtico apóstol de Jesucristo, como para convertirse en enemigo acérrimo. Disfrazaba su religiosidad de hipocresía. Mientras estuvo en la iglesia se le conoció como miembro humilde, después diligente y solícito, posteriormente, ministro frustrado, destruido por la crisis de su debilidad, creyó a los delincuentes espirituales y se convirtió en víctima, luego, en el poder, se transformó en verdugo de la imagen del hermano Aarón. Su papel como cabecilla fue darle forma a la mentira, tejió una falsa historia que nunca será comprobada. Hoy son una falsa congregación que escasamente existe, de lo sembrado, eso cosecharás. Cada uno de los disidentes tenía sus propios intereses y al interactuar harían más profunda la división entre ellos. Con arrogancia le solicitaron al siervo de Dios que les fueran entregadas las siguientes casas de oración de México: Distrito Federal, Cuernavaca, Cuautla, Tampico, San Pedro de los Pinos, menos la casa de oración de la Colonia Vallejo. La mayoría de los hermanos que se fueron con ellos regresaron al poco tiempo pidiendo perdón.